Bueno, en primer lugar quería agradecer a los organizadores del Congreso la oportunidad que me han brindado de exponer de forma científica los resultados de una intervención arqueológica de mucho interés, sobre todo teniendo en cuenta que, como muchos de vosotros sabéis, ha sido una intervención arqueológica que ha tenido bastante trascendencia en los medios de comunicación. Dadas las limitaciones de tiempo que tenemos, he estructurado la intervención del siguiente modo. En primer lugar, hablaré un poco de los antecedentes de la intervención, el lugar de ubicación de los restos. Después, expondré de forma sintética los resultados de la primera fase de los sondeos arqueológicos. Continuaré con la primera fase de excavación arqueológica, la segunda campaña de excavación desarrollada durante el año 2013 y finalmente expondré las conclusiones que a día de hoy y con todas las salvedades posibles se pueden dar, dado que es una excavación que todavía se encuentra en fase de investigación. Bueno, el lugar de Ventosiños se encuentra en la comunidad gallega, en la provincia de Lugo y en la provincia de Lugo, en la parroquia de Coeses. Es una pequeña población que se encuentra, como veis, al sur de la ciudad de Lugo, a muy poca distancia, y a unos 2 kilómetros al oeste del río Miño. Bien, las intervenciones arqueológicas se desarrollaron como consecuencia de la construcción de la autovía A54, que en el futuro unirá las poblaciones de Lugo y de Santiago de Compostela. Entre los kilómetros 101 más 500 y 102 más 800 aproximadamente, el vial afectaba a las áreas de cautela de 2 yacimientos arqueológicos. Por un lado, la necrópolis tumular de Lama Blanca y, por otro lado, el castro de Ventosiños. En relación a este castro, hay que decir que el primer vial proyectado atravesaba parte de la superficie de protección integral de este yacimiento. Por circunstancias ignotas, este castro no fue documentado en los trabajos de prospección anteriores, con lo cual, una vez que se puso en conocimiento de los técnicos de la autopista y de la Dirección General de Patrimonio de la existencia de este elemento arqueológico, de este castro, que es el que veis aquí en la parte superior, se hizo necesario desplazar el vial hacia el sur a fin de no afectar a la parte de protección integral de este castro. Aquí abajo tenemos los túmulos, aquí está el castro, con lo cual el vial tendría que pasar por el medio de ambos yacimientos arqueológicos, por la zona por la que veis construcción anular, que después veremos lo que es y que finalmente tampoco se vio afectada por la construcción de la autovía. La primera fase de las intervenciones arqueológicas consistió en el desarrollo de una serie de sondeos manuales. Se excavaron 17 sondeos manuales de 4 metros por 4 metros y se complementaron posteriormente con la excavación de 16 zanjas mecánicas, dado que nos encontrábamos en una superficie de 1 kilómetro 300 metros y 17 sondeos manuales de 4 por 4 para una superficie de 1 kilómetro 300 eran en principio pocos. Por lo tanto, ya se contempló en el proyecto de intervención el desarrollo de zanjas mecánicas que completaran estos sondeos manuales. Como consecuencia de la excavación de los sondeos manuales, se documentaron 2 estructuras arqueológicas en el área de cautela del castro de Ventosiños. En este sentido, comentar también que en la fase de sondeos se decidió plantear los sondeos en las zonas más cercanas tanto a los túmulos como al castro, por motivos obvios, y además en configuraciones topográficas que podían hacer pensar en la presencia de elementos arqueológicos. Como decía, en la fase de sondeos se documentaron 2 estructuras, la que tenéis en la parte superior, una pequeña zanja de unos 50 centímetros de ancho, apenas 15 centímetros de profundidad, totalmente estéril y amortizada con un nivel de piedras. Bueno, no me voy a detener mucho en la estratigrafía. En la parte inferior vemos una fosa típica que puede aparecer en cualquier yacimiento de la prehistoria reciente, una fosa excavada en el sustrato aluvial original, cubierta con sedimento y piedras. Además, se localizó una dispersión de cerámica bastante amplia en la zona también de cautela del castro de Ventosiños,
que hicieron que planteáramos ya desde un primer momento la necesidad de ampliar la investigación sobre esta zona delante del Castro para concretar la afección al patrimonio que suponía la construcción de la autovía. Por ello se desarrolló la fase de excavación arqueológica durante el año 2012, reduciendo el área de cautela significativamente. Pasamos a un área de cautela de 300 metros, entre el PKA 102 más 500 y 102 más 800, que era la plataforma topográfica que se extendía delante del Castro de Ventosiños. De hecho, la parcela se llamaba Chousa do Castro, lo cual ya era bastante significativo. Durante esta primera campaña de excavación, desarrollada en el año 2012, se documentaron diversas fosas excavadas en el depósito aluvial original. Aquí tenemos las dos fosas más significativas documentadas. Se trataba de fosas de aproximadamente 2 metros de diámetro, hasta 90 centímetros de profundidad, que se marcaban en el terreno de una forma muy evidente, con un nivel de piedras termoclasadas que hacía muy sencillo detectarlas sobre el terreno. En ese sentido, decir que dado que esta primera campaña de excavación se desarrolló durante los meses de junio, julio y agosto, meses veraniegos, en los cuales el terreno se seca y la detección de improntas es muy compleja. En el caso de estas dos estructuras tuvimos bastante fortuna, otras muchas estructuras se detectaron gracias a la realización de fotografías cenitales a diferentes alturas, a diferentes horas de luz y que permitieron la detección de otras improntas que veremos más adelante. Como decía, en planta presentaban un nivel de piedras termoclasadas, debajo del cual se extendía un nivel de sedimento que ya contenía abundantes restos cerámicos y también restos de recipientes fragmentados, o completos o semicompletos. Entre estas dos fosas que veis aquí se localizaron casi 7 recipientes, o completos o semicompletos. Semicompletos hasta el punto de que en algunos casos los recipientes se conservaban al 50%, o sea, quiere decir, una mitad del recipiente se conservaba, lo cual es obvio que no se trata de algo fortuito, sino que tiene que ser algo consciente. Después, a la hora de valorar las interpretaciones finales, veremos un poco qué consecuencias tiene esto para la interpretación final. Debajo de esos niveles de sedimento con recipientes se extendían estos niveles de lajas, como de lajas de pizarra, que contenían también abundantes restos cerámicos, otro nivel de sedimento por debajo de las lajas y finalmente la base de la estructura, que la podéis ver en la foto de la derecha. He comentado la estratigrafía de forma genérica porque en las dos fosas localizadas, así como en otras, coincidía bastante bien. Era siempre el nivel de piedras termoclasadas en la parte superior, diferentes niveles de sedimento con restos cerámicos debajo, el nivel de lajas posteriormente y finalmente otro nivel de sedimento y la base de la estructura. En la estructura que veis a la derecha, que se denominó fosa 2, además se produjo una ampliación, como veis aquí, hay una base original que después se vio ampliada hacia la parte oriental en aproximadamente 40 centímetros. El recipiente que veis en la parte inferior se trata de un vaso que se localizó en esta fosa, en la fosa número 1, se localizó en esta fosa otro vaso más y en la base de esta fosa que tenéis aquí otro vaso de las mismas características. Pero quizás lo más interesante que se documentó durante la realización de la campaña de 2012 fue una construcción de morfología anular. Aquí luego en otra foto la veremos mejor, con el ratón voy un poco a recorrer la morfología, vendría por aquí. La parte sur de esta estructura se encuentra seccionada por este camino, construido hilo tempore. No se construyó durante la realización de la autovía, ya estaba construido anteriormente y seguramente afectó a parte de la estructura, que como vemos por aquí debería venir en origen por esta zona. Esta estructura tiene 60 metros de diámetro, engloba un espacio interno de 40 metros, por lo cual nos encontramos con una estructura de hasta 10 metros. Se define por la presencia de un nivel de sedimento que alcanza, sobre todo en esta parte de aquí, en la parte occidental, hasta 1,50 m de altura, dos paramentos, siempre entrecomillados. En la parte interna se trata de una especie de muro de una sola hilada conformado con cantos de cuarcita de unos 50 centímetros de espesor, que se localizaron en casi toda la parte excavada. Y en la parte externa cuenta con la presencia de un anillo lítico que recuerda mucho a los anillos que pueden aparecer en construcciones tumulares. Como digo, estos dos paramentos englobaban este sedimento central de tierra de hasta 1,50 m de profundidad. Nosotros en el noroeste no hemos encontrado paralelos a esta estructura, con lo cual, esto lo que nos lleva a pensar es que, uno, que conocemos pocas cosas todavía de la prehistoria de nuestra región, y dos, lo novedoso y lo difícil que es a veces interpretar este tipo de yacimientos al no tener paralelos en nuestra zona.
Este es el levantamiento topográfico. Como aquí veis la construcción anular, se ve perfectamente, más claro que en la fotografía cenital. Y aquí se extiende la dorsal, que en dirección norte lleva directamente al castro de Ventosiños. Digamos que desde la construcción anular hasta el castro hay una distancia aproximada de 200 metros. Aquí lo tenéis en la parte baja, mucho más claro, se aprecia mucho mejor el volumen en esta foto panorámica. Y aquí lo que tenéis en la parte superior izquierda es un corte que se realizó en la estructura. Se trata de un corte de 16 metros de longitud por 2 metros de ancho, en el cual se localizaron más de 200 fragmentos cerámicos. Además, aquí tenéis los restos del paramento interno, los bolos de cuarcita de los que hablábamos antes. Aquí se aprecia un poco el paramento externo con el anillo lítico. Y aquí lo que tenemos es un foso de 5 metros de 5 metros de ancho y 2,50 metros de profundidad, que se encontraba parcialmente cubierto por el paramento externo de la propia construcción anular, lo cual, dado que solo realizamos 2 cortes en la estructura, plantea un problema claro. Es si la construcción anular convivió desde la fase original con este foso, que lo podía rodear quizás en toda su extensión, o si existió una estructura precedente con el foso. En apoyo de esta idea está también que en este mismo corte se localizaron 2 estructuras de combustión por debajo del propio sedimento que configuraba la construcción anular en esta zona. Aquí tenéis uno de los recipientes que se localizó en las fosas externas, reconstruido, y por su parte este fragmento, este borde esbasado con decoración incisa, se localizó en el sedimento que configuraba la construcción anular. Es un fragmento que nos lleva al bronce final o incluso a las fases iniciales del hierro. Esta sería la planimetría resultante después de la realización de la excavación de 2012 y también se han incluido algunas de las estructuras localizadas durante el año 2013, que son estas que veis en color rojo. En color verde tenéis la planta de la construcción anular. Esta línea señala la parte excavada, que es apenas un 36% del total del espacio interno. La línea roja marcaría la delineación original del paramento interno, de los bolos de cuarcita, conservado sobre todo en esta parte de aquí. Y además tenemos esta línea amarilla que marcaría el recorrido que pudo haber tenido el foso. Como digo, dado que el foso solo se localizó en este corte y en otro que se realizó en esta zona de aquí, podemos pensar que rodeaban originalmente toda la estructura, pero como digo, es una hipótesis de trabajo que no se ha visto confirmada, dado que no se ha continuado la excavación, no se ha seguido el recorrido del foso. Además tenemos una serie de estructuras paralelas, esta de aquí, esta de aquí, esta, y también esta, que son zanjas contemporáneas, perdón, esta de aquí no, esta de aquí, que son zanjas contemporáneas que cortan a las estructuras prehistóricas. Lo vemos muy claro en esta zona de aquí. Son zanjas que, solapadas con las fotografías del vuelo americano del 56, van a pensar que se trata de caminos históricos o delimitaciones de parcelas antiguas. Además tenemos esta impronta de aquí, concéntrica, es una especie de cercado, utilizando el término más técnico, enclos, que se documentó gracias a las fotografías cenitales. No se documentó durante el proceso de excavación, limpieza, humedeciendo el terreno, nada. Se localizó gracias a la realización de fotografías cenitales. Además tenemos esta zona de aquí, estas 2 fosas grandes que veis aquí, son las fosas que hemos visto anteriormente. Se localizaron un total de 32 fosas en el exterior de la construcción anular, de diferentes morfologías. Y además tenemos el espacio interno del anillo de la construcción anular, en el cual se documentaron hasta 26 fosas. 26 fosas de diferentes morfologías, pero que todas tenían en común la presencia de restos cerámicos. Se localizaron 5 recipientes completos o semicompletos y sobre todo 2 fosas ubicadas aquí y aquí, que contenían 2 vasijas de grandes dimensiones selladas con sedimento y piedras, en el interior de las cuales, por desgracia, no se localizó nada visible. En la actualidad se están realizando analíticas y sabremos más adelante cuáles son los resultados. Durante la campaña de 2013 nos centramos especialmente en la excavación de este cercado enclos que vemos aquí, que se ubica al norte de la construcción anular, como hemos dicho, por qué se abandonó la excavación de la construcción anular. Aquí vemos que se llevó a cabo un tapado, primero con geotextil y después con sedimento reconocible,
y se desplazó la excavación hasta esta zona. Ello se debió a que la dirección SERAL, dada el carácter inédito del yacimiento, su monumentalidad y el carácter novedoso, manifestó al Ministerio de Fomento la importancia de conservar estos restos, desplazando el trazado hacia el norte, a fin de salvaguardar esta estructura de carácter más monumental. Además, era necesario finalizar la excavación de toda el área que se extendía al norte de la construcción anular dentro de los límites de expropiación preestablecidos. No se amplió la expropiación ya existente, sino que dentro de la expropiación disponible se desplazó el eje del futuro trazado. Bien, entonces, como decía, durante esta fase se excavó el enclós, el cercado. Se trata de una estructura de una longitud de 85 metros, con más de 1 metro de ancho, hasta 80 centímetros de profundidad. Se encuentra delimitado tanto en su parte oeste como este por otras zanjas. Aquí tenemos la zanja que lo delimita por la parte oriental y aquí tenemos la zanja que lo delimita por la parte occidental. De todas maneras, decir que el enclós en su recorrido continuaba un poco más hacia aquí. Se excavó prácticamente de forma íntegra. En su interior se localizaron también 2 recipientes cerámicos seccionados, o sea, se localizaron los recipientes cerámicos al 50%, no estaban tampoco completos. Aquí tenéis uno de ellos, en esta foto, en esta foto de aquí. Esta es la sección en V del enclós. Tiene aproximadamente 70 centímetros de profundidad en su parte más profunda, como decía, 1 metro de ancho, y va perdiendo potencia a medida que va hacia aquí, donde se encontraba antiguamente un curso de agua. Y además, durante la fase precedente y también durante esta fase se localizaron estos discos de piedra de aproximadamente 20 centímetros de diámetro, una perforación central bitroncocónica de 2 centímetros y que en esta fosa de aquí, localizada en el exterior de la construcción anular, dentro del área delimitada por el enclós, formaban parte del sedimento que cubría la estructura. Como decía, se encontraron hasta 15 de estos discos, algunos de ellos también dentro de las fosas que hemos expuesto anteriormente, algunos de ellos en la propia masa de la construcción anular e incluso uno en el sedimento que rellenaba el foso que podía delimitar la estructura originalmente. Como conclusiones, podemos establecer una cronología en base a las dataciones y a los materiales exhumados en torno al 1000 y al 850 a.C., que es la etapa que, como sabemos en Galicia, se corresponde con el bronce final. Ello no implica que no haya podido haberse reutilizado el espacio, que el espacio no haya podido ser frecuentado en épocas posteriores, circunstancia que está documentada por la presencia de otros elementos arqueológicos, en particular dos fragmentos de fíbula de arco y 2 cuentas de collar, que se localizaron durante la excavación, si bien es cierto que no en estructuras. Con esto quiero decir que no hay estructuras que podamos datar claramente en otra edad fuera del bronce final. Las estructuras excavadas, de las cuales se han hecho dataciones, dan siempre bronce final. Además, podemos hablar de la presencia de 2 espacios muy bien definidos. Por un lado, la construcción anular y su espacio interno, y por otra parte, el enclós y la superficie delimitada por este. Habría además un tercer espacio, que sería toda el área que se ubica al norte del enclós, en dirección al castro, en el cual las estructuras descienden de forma muy significativa, así como los materiales arqueológicos exhumados. En cuanto a la funcionalidad, todo parece apuntar que se puede desechar la hipótesis de carácter habitacional en el espacio delimitado por el enclós, dado que no se han encontrado estructuras de carácter habitacional, no se han documentado fondos de cabaña, ni agujeros de poste, ni otro tipo de estructuras de carácter habitacional que nos puedan llevar a pensar en esa funcionalidad. El área definida por la construcción anular tampoco parece un área habitacional, si bien es cierto que se debe decir con todas las precauciones posibles, dado que, como dije anteriormente, solo se excavó un 36% del espacio interno de esta estructura. Completar la excavación de toda el área podría suponer quizás modificar en cierta medida estas conclusiones, pero con los datos que tenemos en la actualidad, como digo, se debería descartar también la hipótesis habitacional en el área definida por la construcción anular. Por lo tanto, nosotros nos inclinamos un poco más por la interpretación del espacio como un lugar donde se debieron desarrollar actividades de carácter ritual.
Esto se debe a que, si bien algunos objetos, como los discos perforados, que tradicionalmente han sido interpretados como pesas de telar o incluso utilizados para redes de pesca, aparecen dentro de las fosas y también aparecen estos recipientes, digo que podían llevarnos a pensar en un espacio funerario, pero desgraciadamente no tenemos restos óseos. En las analíticas realizadas no se ha podido constatar la presencia de incineraciones, ni de inhumaciones, ni de cremaciones. Por lo tanto, en el estado actual de la investigación, como digo, no podemos ir más allá de considerarlo un espacio en el que se desarrollaron actividades de carácter ritual, tanto en la superficie limitada por el enclos como en la superficie definida por la construcción anular. Y esto es todo. Gracias por vuestra atención.